Bien, el cambio de la batería de AGM de la furgoneta auxiliar, hemos optado por un cambio a una batería de litio porque la batería AGM de plomo ácido normalmente trae una capacidad. En el caso que teníamos puesto era como la del motor, que andaba entre los 70 y 80 amperios hora. Y claro, de esos 70-80 amperios hora, las de plomo ácido nos recomiendan que baje la capacidad de carga de un 40-50% de la batería. O sea que realmente igual estás aprovechando el 50% de la batería solo. Si baja por debajo del 50% de carga, que ya los valores de tensión empiezan a descender, sufren las baterías y suelen perder la capacidad de carga, luego ya no funcionan bien, envejecen rápido. Entonces, bueno, después de la experiencia con la primera batería auxiliar de AGM, al ver que en 2 años se había estropeado porque algún día pues habría quedado baja de batería la batería auxiliar, habría quitado, que a veces desconectaba yo con temporadas que no usaba la batería auxiliar, pues desconectaba el negativo del Cyrix, el pequeñito, el conector del segundo terminal que va atrás, el pequeñito. Entonces lo anulaba la carga de la batería auxiliar, igual por eso se estropeó. Bueno, no sé. El caso es que este año ya, en vez de comprar otra batería AGM, directamente miré y bueno, me pareció buen precio la batería EcoWorthy de 100 amperios hora, que iba a ser todo litio y en principio se pueden hacer cargas y descargas completas, y un inversor pues de la misma marca EcoWorthy, porque vi que este traía también la opción de poner a cargar desde el alternador. Y en un momento puntual, pues se le puede poner unas placas solares de quite y pon, de las que se ponen de exterior. O si quieres ponerlo fijo, pues le puedes poner una placa de techo. Aquí vemos como los dos terminales que trae son unos conectores Anderson y los dos conectores MC4 que irían para la placa solar. Los Anderson que vemos aquí ya vienen así cableados, y luego trae otros dos que vienen libres con sus terminales que se conectan rápido y fácil dentro del conector Anderson, y entre los Anderson también se conectan bastante fácil. Lo único que hay que hacer es crimparlos. Una vez que pues crimpas los cables, los que salen de la parte del asiento del piloto, que irían desde la batería principal, esos los conectaríamos, los crimparíamos a los terminales de un Anderson libre, lo cerraríamos y ese lo conectaríamos aquí, donde pone Starter Battery. Los cables que sacaríamos de la batería de litio, del terminal positivo y negativo, pues irían al terminal de Leisure Battery, que sería el conector de la batería auxiliar. Y una vez que ya tuviésemos las dos cosas conectadas, pues ya una vez que arrancamos el motor, según los valores de fabricante, pues como bien dice aquí, pues por encima de 13 voltios, cuando detecta que la batería principal está cargando, porque cuando no está cargando anda entre 12,5 voltios. Si detecta que son superiores a 13 voltios, 13,5, pues ya empieza a cargar la batería auxiliar. La batería auxiliar la empieza a cargar pues a 20 amperios. Si tiene placa solar y tiene el alternador arrancado, cargaría desde el alternador. Ahora, si apagamos el motor y tiene placa solar, si el inversor detecta que de la placa llegan unos 13 voltios, ahí ya empezaría a cargar. Y Coworthy recomienda o dice que la placa que hay que conectar en los MC4 sea una placa que dé unos valores de entre 16 y 25 voltios. Luego, el inversor tiene unos LEDs atrás que te indican si está encendido, si está cargando.
si está completamente cargada la batería, si está cargando la placa solar. Y lo que sí hay que hacer en el momento de la configuración es mantener pulsado 3 segundos el botón del selector para seleccionar el tipo de batería que es, y si es de litio, pues dejarlo en Li-ion. Aquí vemos pues más o menos cómo quedaría el esquema de las conexiones. Pues el que pone Starter Battery con la batería principal, los MC4 que irían al panel fotovoltaico, y el de Leisure batería pues que iría a la batería de litio, la batería auxiliar. Este inversor permite conexiones como hemos visto anteriormente, pues con distintos tipos de batería. Aunque nosotros hemos puesto la de litio, también admitiría pues cargar a 20 amperios a 12 voltios, con ciclos de carga distintos específicos para cada tipo de batería, pues de plomo ácido, AGM o gel y de calcio. Vamos a ver cómo hemos cambiado la batería de plomo por la batería de litio. Aquí vemos cómo hemos hecho la instalación, cómo hemos colocado el convertidor CC-CC o el inversor en la parte de arriba de la parte metálica del asiento, con unas bridas de tal manera que no moleste, que al mover el asiento para adelante y para atrás no toque ninguna parte del inversor ni de la batería. Y luego pues nada, cablear, colocar la batería un poco más atrás, de tal manera que el convertidor, si se calienta, no le afecta para nada a la batería. Y luego aquí podemos ver los conectores que trae, que son los MC4 y los conectores que irían a la batería de litio y a la batería principal. En los conectores Anderson viene bien especificado que tiene que ir a dónde. Aquí podemos ver como yo tengo puesto un conector de 12 voltios conectado a la batería de litio, y por el otro lado un macho que vendría de la nevera. En este conector Anderson que estamos viendo ahora, si lo acercamos un poco, podremos ver a qué batería se refiere. Aquí en la gris podemos ver cómo pone batería principal, y en la azul como pone Leisure Battery, que sería la batería de litio. En la batería de litio estaría conectado al inversor o al convertidor CC, siempre y cuando el alternador dé más de 13 voltios, entonces sí que cargaría la batería, y si está por debajo de 13 voltios pues no cargaría la batería. En esta parte podemos ver cómo está conectado el fusible a la parte en el tramo positivo, y cómo entra fácilmente, entra justita, pero entra sin tener que hacer ninguna modificación importante en la batería y sin tener que hacer agujeros ni nada, simplemente sujetando la batería debajo del sillón, que ya no se va a escapar, agarrándole de alguna manera, pues aquí con una cincha, y colocando bien los cables y los terminales con bridas para que no se muevan, y el convertidor CC también con bridas de tal manera que quede todo bien sujeto, pero que no esté atornillado al vehículo para no tener luego problemas con la ITV. A la hora de comprar la batería, nosotros elegimos la batería de EcoWorthy de 100 amperios hora con BMS que tuviese Bluetooth, para poder tener un control desde el móvil y poder ver en cualquier momento pues en qué
porcentaje de capacidad está la batería, o por tener un control de saber qué potencia se está descargando, o en el caso de tener placas solares conectadas, a ver a qué potencia se está cargando con las placas solares. Es muy interesante, ya que de esta manera pues tienes un control constante de cómo está. Yo después de todo el verano he tenido el control desde el móvil, lo he estado viendo cómo cargaba, cómo se descargaba, probé unas placas solares para conectarlo y eran de 100 vatios y a pleno sol, pues o sea, malamente daban 40-50 vatios de carga, que más o menos es lo que consumiría la nevera. Y bueno, aquí vamos a ver pues una prueba directa ahora mismo de cómo funcionaría y cómo se vería desde el móvil cuando arranca la nevera que tengo, que es una Movicol FR40 con compresor. Y nada, vamos a ello. Aquí hemos entrado en la aplicación, entramos en la batería, nos dice al 100%, voy a encender la nevera, acabo de encenderla, y acaba de arrancar. Y aquí vemos como el consumo pues marca 3,7 amperios, 5, 13,75 voltios la batería y está al 100%. Aquí marcaría el trabajo restante, pero esas 29 horas, daros cuenta que serían constantemente. Y trabaja a ciclos, no está siempre conectado el compresor. Así que lo mismo, yo no he llegado al límite de gastarla. Igual 3 días se puede pegar tranquilamente y no he llegado todavía al 100%, o sea, al cero. En otro vídeo pondré cómo se puede llegar a configurar el BMS para que no pase de ciertos límites funcionando de temperatura o de corriente, limitarles la carga y la descarga, aunque como viene de fábrica ya viene bien, pero se puede afinar un poco más. Y nada, si os ha gustado el vídeo, pues que os suscribáis al canal, que iré subiendo más material, y que me deis un like. Un placer.